Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, el hermano Jimmy Inglés, desde la República del Salvador. Bien, hermanos, qué gusto es para mí poder estar este día compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Me siento muy feliz que ahora en este grupo tan especial se esté compartiendo la doctrina de nuestro Señor. Pues si hay algo que ha caracterizado a la Iglesia de Dios desde sus inicios, es que su enseñanza siempre estaba encaminada a tocar temas proféticos y doctrinales. Así que me siento muy bendecido porque durante todo este tiempo vamos a estar estudiando diferentes puntos de doctrina. Y a mí me corresponde dar desarrollo al punto de fe número 2, que en casi todos los países, si no es que en todos, se titula Dios el Padre. Así que vamos a hablar acerca de Dios, el Padre Supremo de toda la creación. Quiero empezar comentándoles que dentro de toda la creación que Dios ha hecho, existe una jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía nos referimos a diferentes rangos o niveles de autoridad que hay en todo lo creado. Y quizá uno de los textos más claros para enseñarnos acerca de cómo está compuesto esta jerarquía universal es Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo número 3, al cual le vamos a dar lectura. Dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En este orden de jerarquía que hemos visto, dice la Biblia que el primero de la lista de autoridad es el Padre. Luego sigue nuestro Señor Jesucristo. Después el hombre y después la mujer. Ese es el orden jerárquico que Dios ha establecido en toda la creación. Los hombres somos la cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza del hombre, pero arriba de Cristo está el Padre. Esto significa que no hay nadie que esté a la misma altura que el Padre. Y ni siquiera hay nadie que lo pueda superar. Hay seres que están bajo su autoridad, pero ninguno está a su mismo nivel o más alto que él. El Padre es el límite de toda la jerarquía del mundo. Él es el dueño supremo de todo lo que existe. Es el ser más relevante y excelso de toda la creación. A veces existe un poco de confusión con respecto al papel que Jesucristo y el Padre tienen en cuanto a la jerarquía. Sin embargo, yo creo que Primera de Corintios 11:3 es bastante claro. El Padre está como cabeza y Jesucristo es el segundo al mando. Pero para poder corroborar que Jesucristo de hecho está bajo la autoridad del Padre, podemos leer otro texto más en Primera de Corintios 15:24. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Está hablando de Jesucristo, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, o sea, a Jesús, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Dice la Escritura que todas las cosas están sujetas bajo Jesús, pero eso exceptúa al Padre, que es quien le dio la autoridad a Jesús para poder estar sobre todas las cosas. Luego dice el verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Como ustedes saben, cuando finaliza el reino milenial y después del juicio final, cuando toda la maldad ha sido destruida hasta en su más mínima expresión, el Padre desciende a la tierra, según Apocalipsis 21, capítulo 21. Y en ese momento es cuando Jesús se sujeta también al Padre. O sea, lo que el texto está diciendo es, si el Hijo tiene autoridad es porque el Padre se la ha dado, pero se la ha dado para que cumpla una misión, la restauración del mundo caído. Cuando esa restauración se haya llevado a cabo, Jesucristo mismo también se sujeta delante del Padre. Eso significa que Jesús es un ser que está bajo la autoridad del Padre, porque como ya decíamos, el Padre es el ser supremo de todo lo que existe. Habiendo aclarado quién es Dios y lo importante y relevante que es en esta creación, creo que es importante saber que a pesar de ser un ser tan poderoso, Él ha tomado la decisión de revelarse a los hombres. Fíjense que cuando uno estudia las primeras materias de teología, le enseñan que hay varias formas en que el mundo pretende entender a Dios. Y entre ellas hay un grupo que se denomina los deístas. Y los deístas son aquellos que creen que Dios creó todo lo que existe, pero que luego dejó el mundo a su suerte. Nunca se reveló ante el mundo, sino que empezó a seguir su existencia sin tener que ver nada con la raza humana. Eso significa que ellos creen que Dios no se ha revelado a la humanidad, que ciertamente creó todo, pero que no tiene interés en darse a conocer con los hombres. Es por eso que estas personas dicen que el mundo está en caos, que hay violencia, que hay degeneración, que hay maldad, porque no hay un Dios que esté gobernando. Ellos creen en un Dios creador, pero no en un Dios gobernador y sustentador. A diferencia de nosotros los cristianos, que creemos en un Dios creador y sustentador y salvador también. Nosotros entendemos, según la revelación que está en la Biblia, que Dios se ha manifestado a los hombres, Él se ha dado a conocer a los hombres, por lo menos de dos formas. La primera de ellas es a través de su creación. Romanos capítulo 1 y verso número 20 nos habla precisamente de eso, y dice así: porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo cuando dice que no tienen excusa? Se refiere al hombre. Pablo está intentando decir que todos los hombres son culpables delante de Dios. Y él explica cómo se ha revelado Dios, el Padre, porque hay quien podría decir, ¿y por qué Dios me va a juzgar a mí si yo no le conozco? Yo no sabía que existía un Dios y que existían leyes, y por eso viví como a mí se me pegó la gana. Entonces dice el apóstol Pablo, no pueden decir que
no conocían a Dios, porque a través de lo que Él ha creado se hace visible que Dios existe. Eso es lo que Pablo les está intentando decir. Y por eso al final les dice, no tienen excusa. Es como que si les dijéramos hoy en día a las personas, miren a su alrededor, miren esta creación tan perfecta, miren la forma tan perfecta en que está creado el hombre, sus órganos funcionando de una forma que ni siquiera la ciencia puede explicar a la perfección. Estamos rodeados de un mundo tan perfecto y ustedes vienen a decir que Dios no existe. Yo sé que muchos pueden decir que este mundo en realidad no es tan perfecto, pero debemos saber que el mundo está funcionando de forma alterada por culpa del pecado del hombre, pero Dios diseñó las cosas con una profunda perfección. Y si no, hagamos una comparación de algo contemporáneo. Ustedes saben que los hombres están intentando la manera de crear vida artificial, pero que tenga inteligencia artificial, o sea, seres creados a través de piezas mecánicas y electrónicas que puedan tener las capacidades que los seres humanos tienen. Pensar, razonar, decidir, tener sentimientos, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos muestran los científicos como gran avance? Bueno, un robot que apenas puede mover las articulaciones de su cuerpo. Y eso es todo. Pero les es imposible copiar a perfección al ser humano. Pueden hacer perros robots, pero jamás pueden hacer un perro con la misma calidad con que Dios los hizo. Porque todo lo que existe nos muestra que hay un diseño detrás de todo eso. De hecho, dentro del mundo científico hay algo que se conoce como el diseño inteligente. Diseño inteligente se le llama a las muestras que la creación da de un diseño. Es decir, que si nosotros nos ponemos a revisar todo lo que existe a nuestro alrededor, todo lo natural, el hombre, los animales, el mundo, el planeta, todo, el universo, todo lo que Dios ha creado, muestra que existe un diseño detrás de todo eso. Por ejemplo, pensemos en la ubicación de la Tierra. El planeta Tierra está en una ubicación muy privilegiada dentro de nuestro universo. Si el planeta Tierra se acercara un poco más al Sol, se quemaría. Si se alejara un poco más, se congelaría. Eso quiere decir que nuestro planeta está en el lugar indicado. Bueno, esto, hermanos, nos demuestra que Dios es un creador que se ha revelado a través de todo lo que existe. El Salmo Salmo número 19, verso 1, dice también que los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está diciendo el salmista exactamente lo mismo que dijo Pablo. Dios se ha dado a conocer a través de su creación. Eso significa que todo hombre tiene la conciencia de la existencia de Dios sencillamente viendo todo lo creado. Pero si quiere llegar a conocer a Dios a más profundidad, conocer su carácter, su personalidad, la voluntad de Él para con el hombre, entonces tiene que ir a lo que conocemos en teología como la revelación especial de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Aquí hay una revelación detallada de quién es Dios y qué quiere de nosotros. Así que tenemos un Dios y Padre que se ha revelado al mundo a través de todo lo que existe. Ahora, hablemos un poco acerca de las características tan sublimes que tiene este ser espiritual, el Padre, el creador de todo. Y una de las más conocidas es que Dios es un ser eterno.
¿Qué significa tener eternidad? Ser eterno significa que no tiene principio de días y que tampoco tendrá fin. Ser eterno significa que no tuvo nacimiento, pero jamás tendrá muerte tampoco. Yo sé que hoy en día el mundo académico, los científicos y diferentes expertos en muchas disciplinas han cuestionado la existencia de Dios, ya que nosotros les decimos, ¿cómo puede existir tantas cosas sin un creador? Entonces ellos preguntan, bueno, pero si todo debe existir a través de un creador, ¿quién creó al creador? Obviamente esa es una pregunta que pudiera poner en jaque mate a muchas personas. Sin embargo, debemos entender una cosa, y es que no importa de qué forma, hermanos, pero si nosotros empezamos a hacer una regresión infinita, vamos a llegar a un punto de la historia, si lo pudiéramos decir así, en que existió un ser que no necesitó ser creado por nadie. Obviamente, para que todo viniera a la existencia, se necesitaba un ser que fuera autosuficiente, que pudiera dar origen a todo lo que existe. Y ese es precisamente Dios, el ser que no depende de nadie, que existe sin que nosotros sepamos explicar el por qué o el cómo, pero lo que sí sabemos a través de la Biblia es que Él no tiene ni principio de días, ni tampoco va a tener fin. Y otra cosa muy importante que debemos entender es que a nuestro razonamiento humano se le hace imposible entender que haya un ser que no tuvo principio. Pero es solamente porque nuestro razonamiento es demasiado corto, porque no tenemos la capacidad de comprender cosas más allá de las que Dios ha programado en nuestra mente. Esto es algo así como cuando hablamos de aparatos electrónicos. Hay aparatos electrónicos que no pueden leer información que va más allá del diseño que tienen. De la misma forma sucede con nosotros. A nosotros se nos hace imposible creer que Dios existe sin principio porque nuestro razonamiento no tiene la capacidad de soportar algo como eso. Pero no significa que sea imposible. Y la muestra de eso es que la Biblia nos enseña que Dios existe sin tener intervención de nada y sus días no pueden ser contados. Es decir, no hay nadie que pueda rastrear a Dios. Dios es insondable. No hay nadie que pueda saber ni contar sus años ni seguir su tiempo, porque Dios es un ser que va más allá del tiempo, más allá de la inteligencia humana. Es un ser incomprensible para mentes tan escasas y pequeñas como las que tenemos los seres humanos. Uno de los textos que nos habla de la eternidad de Dios es Job capítulo 36 y verso 26. Vamos a leerlo. Job 36, 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. También Habacuc, capítulo número 1 y verso número 12, nos dice algo muy similar a lo que leímos en este texto. Lo vamos a leer. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dice el texto,
¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios, Santo mío? Es decir, que cuando hablamos de la eternidad del Padre, nos referimos precisamente a eso. Dios es un ser que va más allá del tiempo, del espacio y de todo lo que el ser humano puede comprender. Así que es precisamente esa la eternidad de Dios. Es importante aclarar que Dios es el único que tiene ese tipo de eternidad. Hay otros seres que también son eternos y otros que vamos a ser eternos, pero nuestra eternidad y la eternidad de los seres que son eternos no se comparan a las de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la eternidad de Dios, como ya dijimos al principio, no tiene principio ni tiene fin de días. Pero, por ejemplo, si hablamos de la eternidad de Jesucristo, Jesucristo es un ser creado por el Padre, así que tiene principio, a pesar de ser eterno. Y también estuvo muerto 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y ustedes saben que estar muerto, según las Escrituras, significa no tener conciencia de nada. Así que Jesucristo no solo tiene una eternidad con principio, sino que tiene una eternidad interrumpida. En el caso del Padre no es así. Ni tiene principio, ni tampoco ha tenido interrupción, ni lo va a tener. En el caso de nosotros, que vamos a heredar vida eterna y que por tanto vamos a ser eternos, nuestra eternidad también va a tener un principio y va a ser una eternidad dependiente del Padre. O sea, no es una eternidad que ya tengamos de por sí, sino que el Padre nos va a otorgar esa eternidad. Así que en ese sentido, el único que es eterno en ese alto nivel que ya hemos descrito es el Padre. La eternidad del Padre no tiene comparación con la de ningún otro ser. Bueno, avanzando un poco más, quiero hablarles también de otra de las características más conocidas acerca del Padre, y vamos a entrar en los 3 atributos de Dios que empiezan con la palabra omni. ¿Qué significa esto de omni? Omni es un prefijo español que significa todo. Es decir, que cuando hablamos de un omnipotente, nos referimos a un todopoderoso. Si hablamos de un omnisciente, nos referimos a alguien que lo sabe todo. Y si hablamos de un omnipresente, nos referimos a alguien que está en todo lugar. Eso significa el prefijo omni. Así que vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Una de las cosas que el profeta Isaías nos enseña en el capítulo 40 y verso 28 es que Dios es un ser que no se fatiga ni se cansa. Los seres humanos podemos ser muy poderosos, muy hábiles, muy fuertes, pero somos seres limitados. Nuestras fuerzas se acaban, nuestro vigor se termina y necesitamos estar descansando, durmiendo, comiendo, para poder tener nuevas fuerzas y seguir con nuestros afanes diarios o con cualquier cosa que queramos hacer. En el caso de Dios es diferente. Él no duerme, no descansa, no se fatiga, no se cansa. Él, si lo pudiéramos decir en términos humanos, Él tiene batería ilimitada. Su energía, su potencia no tiene límite. Lucas capítulo 1 y verso 37 dice que para Dios no existe nada imposible. Y es allí a donde vemos la explicación quizá más exacta de lo que es la omnipotencia de Dios. No existe nada que sea imposible para Él. Para los seres humanos no solamente hay cosas difíciles de hacer, sino que hay cosas imposibles. Por ejemplo, un ser humano puede ser millonario, puede tener muchísimo dinero, puede tener mucho conocimiento, pero posiblemente no tenga la capacidad de ser sanado de un cáncer.
En el caso de Dios, Él sí puede sanar enfermedades como esas, porque es un ser que no posee límites de ningún tipo. No hay nada que el Padre no pueda hacer. Hebreos capítulo 11 y verso 3 dice que el universo fue constituido por medio de la fe, por medio de la palabra del Señor. Es decir, que todo lo que vemos a nuestro alrededor fue creado con solo que Dios mencionara que las cosas tenían que venir a la existencia. Y es aquí a donde vemos también una gran manifestación del poder de Dios. Fíjense ustedes cuánto se puede tardar un ser humano en construir una ciudad, una sencilla casa, algún aparato electrónico o mecánico, pero en el caso de Dios, Él, para crear todo lo magnífico que vemos a nuestro alrededor, los animales, la luz, las tinieblas, la luna, el sol y todas las cosas que hay, Él solamente necesitó decir, sea hecho, y las cosas vinieron a la existencia. Por eso dice la Biblia que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Solamente a su sola palabra las cosas vinieron a la existencia. Se ha hecho el hombre del polvo y el hombre surgió del polvo. Es así como Dios creó todo. Y eso nos habla del gran poder que Dios tiene, que a su sola palabra cosas magníficas vienen a la existencia. Bueno, pasemos a hablar un poco acerca de la omnisciencia de Dios. Vamos al Salmo número 147 y verso número 5. Salmo 147, 5. Dice así: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Bueno, decir que algo es infinito significa que no tiene fin. Cuando hablamos de un número infinito, por ejemplo, estamos hablando de un número sin fin. Cuando en la escuela se nos enseñó que los números eran infinitos, precisamente eso significa también que los números jamás tienen fin. Pero dice la Biblia que también el conocimiento de Dios es infinito. Esto significa que Dios no tiene necesidad de aprender. El Padre no necesita que alguien lo instruya. A diferencia de los gobernadores humanos, los reyes desde la antigüedad y los presidentes hoy en día siempre tienen un grupo que les ayuda a gobernar, que les ayudan a tomar decisiones, que les aconsejan de cómo deben actuar en un determinado caso. Pero en el caso de Dios, Él no necesita consejo de nadie. Todos los que hoy en día tienen un puesto de autoridad, humanamente hablando, fueron instruidos por un maestro en algún momento. Pero Dios no necesita que alguien lo instruya porque Él es el dueño de todo el conocimiento. También, hermanos, Dios no ignora nada. No hay nada, absolutamente nada, por más pequeño que pueda ser, que Dios ignore. Él lo sabe absolutamente todo. Si hablamos, por ejemplo, del ser humano, Él conoce cómo estamos hechos, porque precisamente Él nos hizo. Él conoce nuestro corazón, o sea, qué hay en nuestro corazón, qué sentimientos tenemos. Él conoce nuestros pensamientos, hasta los pensamientos más escondidos que pueda haber en nuestra mente. Él de antemano los conoce. De manera que no hay nada que esté oculto delante de los ojos del Señor. Incluso la Biblia nos dice que Dios es también, tiene algo que se llama presciencia. Presciencia significa el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Así que Dios lo sabe, Dios sabe lo que va a suceder con nosotros
dentro de 2 años, dentro de 5, de 10 y hasta el último día de nuestra vida. Por eso se le dice que es un ser con presciencia. Y la presciencia tiene mucho que ver con esto de la omnisciencia, que es el hecho de que Dios lo sepa todo. Saben que humanamente los hombres solo podemos albergar parte del conocimiento que existe en el mundo, pero ignoramos muchísimas otras cosas que existen en el mundo. Por ejemplo, usted puede ser un doctor, conocer mucho sobre el cuerpo humano, sobre el funcionamiento de los órganos, etcétera. Sin embargo, es totalmente ignorante cuando se habla de conocimiento de mecánica automotriz. Obviamente, para reparar su carro, usted lo tiene que llevar a donde un mecánico, porque usted no es el dueño del conocimiento de todo lo que existe. Cada quien conoce una disciplina, posiblemente varias, pero definitivamente no todas. En el caso de Dios, lo sabe todo. Así podemos resumir su omnisciencia. Hablemos ahora acerca de la omnipresencia de Dios. Omnipresencia significa que Dios cubre con su presencia todo lo que existe. Yo creo que a veces hay una idea bastante equivocada de lo que es la omnipresencia, porque hay algunos que han llegado a creer que omnipresencia significa algo así como que Dios se multiplica en miles de cientos de millones y que por eso está en todos los rincones del mundo. Sin embargo, no es eso lo que significa omnipresencia. Omnipresencia significa que Dios llena con su presencia todo lo que existe. Lo podemos ejemplificar como, por ejemplo, lo que sucede con un foco. Fíjense ustedes bien. Tú puedes tener un cuarto lleno de oscuridad, pero desde una sola fuente de energía, que en este caso es la lámpara de tu casa, se alumbra todo lo que está a tu alrededor. Es exactamente así como funciona la omnipresencia de Dios. Él, con su presencia, llena todo lo que existe. Podemos leer un poco acerca de este atributo de Dios en Jeremías capítulo 23 y verso número 14. Jeremías 23, 14. Dice así. 23, 24, perdón, me equivoqué de texto. 23, 24. Se ocultará a alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es aquí lo que les estaba diciendo. Omnipresencia significa que Él llena toda la tierra con su presencia. Es lo que está diciendo acá el profeta. ¿Quién se puede esconder de mí? ¿Quién va a hallar un escondrijo para irse a meter? O sea, un escondite para meterse y que yo no lo pueda ver. Dice el Señor, ¿no lleno yo todo lo que existe? He allí la confirmación de lo que decíamos. Omnipresencia significa que Dios llena con su presencia todo lo que existe. Algo muy diferente a lo que sucede con Satanás. Satanás no es un ser omnipresente, es decir, Satanás no puede estar en todos lados. Es por eso que cuando en el libro de Job, Satanás se presenta ante Jehová, dice, bueno, Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde, de andar por la tierra, de rodear la tierra, y de andar por ella. Y eso confirma claramente que Satanás no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. La única forma en cómo Satanás puede tener alcance mundial es a través de los demonios, tal y como lo dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Es decir, que estamos en una batalla con un ejército de demonios. Y es a través de ese ejército de demonios que Satanás tiene cobertura mundial. Pero él, como ser, no puede estar en más de un lugar a la vez. El Padre sí, porque es un atributo exclusivo de él, la omnipresencia. Bueno,
Hay otros detalles más que hablar, los vamos a tocar así rápidamente. Otra cosa que debemos saber es que Dios es santo. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 17. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 17. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad de Dios significa que Él tiene perfección moral. Él es perfectamente bueno. En Él no existen errores. Fíjense que los seres humanos podemos ser algunos quizá muy espirituales. Podemos haber dominado muchos de los deseos pecaminosos de nuestra carne. Podemos haber vencido muchos gigantes en nuestra vida, pero aún así no somos perfectos. No hay ser humano sobre esta tierra que sea perfecto. Todos nos equivocamos. De alguna forma le fallamos al Señor. En algún momento hacemos las cosas que se supone que no tendríamos que hacer. Pero fíjense que en el caso de Dios no es así. Dios es perfecto moralmente. Es decir, que Él no tiene defectos morales. Él es todo amor, Él es justo, Él tiene, o más bien, Él es el estándar de la perfección para nosotros. Si nosotros queremos ser o estamos luchando por ser santos, tenemos que ver como medida a llegar al mismo Padre Celestial, a Dios. Él es nuestro parámetro para saber qué es lo perfecto. Así que eso es la santidad de Dios. Gracias a la santidad de Dios podemos estar 100% seguros que Dios es un ser bueno, que Él no quiere la destrucción del hombre, que Él quiere la salvación de todos. Así que esto es un poco de lo que significa la santidad de Dios. También, hermanos, podemos tocar un aspecto más sobre el Padre, y es que el Padre es un ser inmutable. ¿Qué significa la inmutabilidad? Inmutabilidad significa que Él no cambia. Y cuando decimos que Dios no cambia, nos referimos a absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios. Él no cambia en sus pensamientos, ni en sus sentimientos, ni en ninguna otra cosa. Fíjense cómo somos los humanos. Los humanos cambiamos nuestra forma de pensar a cada momento. Hoy podemos condenar algo y a los pocos días podemos estar de acuerdo con que ese algo se haga. Hoy podemos estar delgados y mañana podemos estar un poco más gorditos. Hoy podemos estar pequeños y dentro de unos cuantos años vamos a estar muy grandes. Hoy podemos ser personas adultas de edad joven y dentro de pocos años vamos a ser ancianos. Con el tiempo nuestra piel cambia el color de nuestro pelo y muchos otros quizá lo podamos perder. Cambia nuestras costumbres. Nosotros somos seres cambiantes, pero Dios no cambia. Dios no cambia en absolutamente nada. Por eso decimos que Dios es inmutable. Acerca de esto, Santiago dice en el capítulo 1 y verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Podemos estar seguros que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, porque Dios es inmutable. Fíjense cómo son las cosas. Han habido escritores que han escrito libros que se han vuelto muy famosos. Por ejemplo, uno de los libros
más conocidos dentro de la Iglesia de Dios, pero que no es escrito por alguien de la Iglesia. Se llama Babilonia, Misterios Religiosos. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído en alguna ocasión. Pues resulta que años después, el autor de ese libro, que es un libro muy excelente, pero el autor se retractó de todo lo que había escrito allí, porque cambió su forma de pensar. Imagínense si Dios fuera inmutable, entonces podría suceder lo mismo. Nosotros no tendríamos seguridad de que lo que está escrito en la Biblia hoy en día sea la voluntad de Dios, porque podríamos decir, ¿qué tal si Dios, al igual que este autor que pusimos como ejemplo, ya cambió de opinión? Si la Biblia fue escrita hace miles de años, ¿qué tal si hoy en día Dios ya piensa diferente? ¿Verdad que eso sería un gran peligro? Bueno, pero Dios es inmutable, Él no cambia. ¿O qué tal si nosotros pudiéramos decir, bueno, Dios ha dicho que va a destruir a todos los malvados en el lago de fuego, pero quién quita que a última hora se arrepienta de eso y decida no matar a nadie, o sea, no destruir a los malvados? Esa podría ser la postura de alguien. Sin embargo, sabiendo que Dios es inmutable, tenemos la seguridad que se va a cumplir. Lo mismo podríamos decir de la segunda venida de Cristo. Pudiéramos decir, bueno, el Padre ha prometido que va a mandar a su Hijo por segunda vez a la tierra, pero ¿qué tal si ya se arrepintió y ya no lo quiere mandar? Y allá va a estar Jesús en el cielo y nosotros por milenios esperándolo y Él ya no va a venir, porque el Padre le dijo que ya no. Bueno, eso no es posible sencillamente porque Dios, el Padre, es inmutable. Así que lo que dijo y quedó plasmado acá en la Biblia es algo que sigue siendo así, sigue siendo el punto de vista de Dios y jamás va a cambiar, y todo lo que ha profetizado seguro se va a cumplir, sin que podamos dudar, no tenemos ningún espacio para dudar que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir, porque Él es inmutable. Y por último, hermanos, para ya finalizar este tema, quiero decirles que Dios es un ser tan sublime, tan inmenso y especial, que es pecado que lo comparemos con algo o con alguien. Han existido muchas personas que han intentado ejemplificar a Dios. Lo han pintado y lo pintan como un ser anciano, con pelo largo y canoso, que está sentado en un trono con un vestido blanco, y algunos hasta le dicen papachús, supuestamente de cariño. Pero la Biblia nos dice que es una ofensa el solo hecho de intentar representar a Dios. Y es aquí a donde tendríamos que tener mucho cuidado también aquellos que trabajamos en el ministerio infantil. Mucho cuidado al momento de explicar una historia bíblica que tenga que ver con Dios. No está permitido que lo ejemplifiquemos de ninguna forma. Ni siquiera tú puedes decir, es que este cuadrito que está aquí, ese es Dios. No se puede. O no, es que este anciano que está aquí barbudo, ese es Dios. Tampoco se puede. No lo podemos dibujar, no lo podemos crear por medio de madera, ni tampoco de mármol, ni de ningún otro material. Porque Dios es un ser tan sagrado que el solo hecho de quererlo representar a Él ya es una ofensa. ¿Quieren que lo demostremos? Bueno, entonces acompáñenme a leer dos textos de la Biblia. El primero es Romanos capítulo 1, verso 22 al 23. Dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y escuche esto: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, el Padre, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de terrestre. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que quien representa a Dios como un hombre o como un animal es un ser necio. Porque la imagen de Dios o Dios mismo es un ser
incorruptible y han cambiado al Dios incorruptible por imágenes creadas según la imaginación humana. Hechos capítulo 17 y verso 28 es el segundo texto para confirmar esto de que Dios no puede ser representado. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice después, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El hecho de querer representar al Padre es un pecado y por eso dice el Señor, Dios pasa por alto ese tiempo de ignorancia en el que algunos lo representaron y le llama al arrepentimiento para que cambien su forma de vivir y ya no se les ocurra bajo ninguna circunstancia representar al ser más sublime y poderoso e importante de toda esta creación. Bien, hermanos, nos extendimos bastante este día. La verdad es que hablar del Padre y de todos los demás puntos de fe que vienen requiere muchos más minutos de los que utilizamos normalmente en nuestras predicaciones normales. Sin embargo, espero que todo este tiempo de estudio no se haya vuelto gravoso o aburrido o tedioso para ustedes, sino que lo hayan disfrutado mucho. Vamos a hacer una oración para finalizar. Bondadoso Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, alabado y bendecido sea su nombre por toda la eternidad. Gracias le damos porque nos ha permitido conocer un poco más acerca de usted, de su poder, de todo lo bueno que ha hecho por nosotros. Estamos eternamente agradecidos por todo el bienestar que nos ha prestado y porque también ha tomado a bien revelarse entre nosotros, los seres humanos, seres hechos del polvo y de baja condición. Y usted, siendo un ser tan sublime y poderoso, ha tenido misericordia y ha permitido que le conozcamos y ha tenido un plan de salvación para estos seres que han errado del blanco y se han entregado a cosas que no convienen. Por eso le agradecemos, porque es Dios misericordioso, amoroso, santo y justo. Señor, le pedimos que también todo este conocimiento que hemos adquirido quede en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos, Señor, estar conscientes de su poder y en los tiempos de adversidad podamos recordar lo grande que es usted para no desalentarnos y no solamente en la adversidad, sino también en los tiempos de paz, para regocijarnos en ser parte de un pueblo especial que le pertenece a usted. Gracias por todo, Padre. En sus manos nos encomendamos en el nombre de su Hijo bendito Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Paz a cada uno de vosotros, hermanos.